Hi, how are you? This is a special class, a special YouTube class for my pre-movers students. Yes, usually we have Zoom class, but from time to time, de vez en cuando, voy a subir algún video de YouTube for special classes, para clases especiales, because there are readings, son lecturas largas, or maybe some activities that I prefer that you work alone. Prefiero que las hagan cada uno solo, right? Because you have to concentrate more than when you are speaking. Yes, when we are speaking all together. Tienen que concentrarse más que cuando estamos hablando todos juntos, right? Y está bueno aparte también cambiar un poco, ir variando para no cansarnos también siempre de lo mismo. So, we have been talking about paintings. Hemos estado hablando de pinturas. We have described the parts of the face. Yes, we have seen paintings with a mustache. Remember, Salvador Dali's painting has got a mustache. Yes. The Mona Lisa painting has got long, straight black hair, right? I remember Picasso's painting. Picasso's painting has got two different hairs, kind of hairs, right? On one side it's like blonde hair, on the other side it was blue hair, remember? Which other? Frida Kahlo's painting has got a mustache. She's a woman, but she has got a mustache, right? So, as we have been talking about paintings, como hemos estado hablando de pinturas, today we're going to talk about museums, right? Museums. Yo les di la palabra museum. Les expliqué lo que era un museo. What is a museum? Right? What is a museum? I have a small board here. Tengo un pequeño pizarrón where I can show you. Well, today is Monday 20th. Yes. And the question is, what is a museum? ¿Qué es un museo? Right? I'm going to stand up so that you can see all the... see if you can copy. O si me voy un poquito más para atrás. Ahí está. Now you can stop the video. Pueden parar el video para copiar lo que dice el pizarrón. To copy what is on the board, right? What is a museum? A museum is a place. Un museo es un lugar. Esto, vamos acostumbrándonos a dar definiciones porque este año van a ver la diferencia entre decir es un lugar o es una persona. Algo es un lugar o es una persona. Bien, un museo es un lugar. Place quiere decir lugar. So, a museum is a place where you can see different exhibits, right? Donde puedes ver diferentes exhibiciones. Paintings and sculptures. For example, pinturas y esculturas. All right? So that is a museum. Of course, there are different kinds of museums. Okay. Then if you didn't have time to copy, si no tuvieron tiempo de copiar, you stop the video and you copy and then you continue listening to me. Right? As I was telling you, of course, maybe there are other kinds of museums. Puede haber otros tipos de museos where you can see animals, yes, or not animals, not living animals, but the bones, los huesos, yes, the bones of animals. Those, for example, are natural museums or science museums, right? But today we're going to talk about art museums, right? In your booklets, en sus cuadernillos, tienen esta página, ¿sí? Que tiene el número 16 abajo, 16. En realidad, del otro lado, bueno, venimos de la 4, como están armados especialmente, on this page, right?
Says discover museums. Descubre museos. Yo lo que voy a hacer es mostrarles el book, que es más atractivo. It's in color. Y lo que vamos a hacer es, ustedes van a seguir la lectura, van a tratar de seguir la lectura, a ver si lo podemos hacer así, y si no, la van a tener que seguir en su fotocopia. Si no se ve muy claro, espera, voy a abrir así, para que se vea mejor. Ahí está. That's difficult. Ok. So, I'm going to read, les voy a leer la primera parte del museo, el primer museo que se muestra ahí. Ok. That is the National Museum of Anthropology, el Museo Nacional de Antropología, in Mexico City, right? What is anthropology? Anthropology es cuando buscan debajo de la tierra, los antropólogos excavan, hacen excavaciones y encuentran objetos del pasado, de civilizaciones del pasado que usaban, ¿ok? And then you can see them in the museums. Ustedes las pueden ver en los museos y entender sobre la cultura de esas civilizaciones, de la gente que vivió hace muchos años, que usaban para comer, what they used to eat, o maybe cuáles eran sus dioses, right? Because they didn't believe in God. No creían en el Dios nuestro, en el Dios cristiano, etcétera, etcétera. So, I'm going to read. Yo voy a leer ese párrafo y ustedes van a seguir la lectura con la mirada, ¿ok? The National Museum of Anthropology in Mexico City has a big collection of ancient Mexican pieces in 23 galleries, right? El Museo Nacional de Antropología en México, en la Ciudad de México, tiene una gran colección de antiguas piezas mexicanas en 23 galerías. So, hay 23 galleries to visit. There you can find exhibits of Aztec culture. Pueden encontrar exhibiciones de la cultura azteca. A famous exhibit is the Sunstone. This round sculpture shows the Aztec calendar. Another important exhibit is the Mask of the Zapotecs. This mask is a mix between an animal and a man. It's got 4 ears and a big mouth. Okay. ¿Qué dijo mi Juliet? I didn't understand. Okay. ¿Qué dijo mi Juliet? No entendí nada. Good. Paso a explicarles. Lo que dice que el texto es que en este museo, this Museum of Anthropology in Mexico, you can see exhibits of the Aztecs. The Aztecs fueron indígenas, ¿sí? Nativos del México, pueblos originarios, that's the correct word, in Mexico. Well, that lived a long time ago, que vivieron hace muchos años. And in that museum, you can see pieces. Pueden encontrar piezas, cosas que encontraron los antropólogos debajo de la tierra de estos pueblos originarios, de estos aztecas. Seguramente, no sé si los han estudiado en primario o recién en el secundario empiezan a estudiar. Yes? The Aztecs. This is one famous exhibit. Esto es muy famoso, esta pieza. This exhibit from the Aztecs. And it's a calendar, right? It's the Aztec calendar. ¿Qué quiere decir calendar? Un calendario, el calendario azteca, the Aztec calendar. Ellos contaban los días, el paso del tiempo, la mañana, la tarde, la noche, usando esta especie de piedra, right? Se guiaban con esto, iban contando, yo no sé cómo, ustedes quizás googleando lo pueden averiguar, sería interesante,
qué significaba cada uno de estos dibujos y cómo the Aztecs were counting the days and the time and the hours y cómo pasaban las horas, ¿ok? Another exhibit, otra famosa exhibición, right, que hay de los Aztecs in Mexico is this mask, esta máscara of the Zapotecs, los Zapotecs, otro pueblo, right, originario, y es como una sculpture, una escultura. It's got 4 ears, 4 orejas, and a big mouth, right? 4 ears and a big mouth. So, at the National Museum of Anthropology in Mexico City, you can see the Aztec calendar and the mask of the Zapotecs. Si tenemos que resumir la información desde el primer párrafo, yo me quedo con esto importante. What can you see? ¿Qué puedes ver at the National Museum of Anthropology in Mexico? What can you see? What? ¿Qué puedes ver? What can you see? If you visit, quizás algún día lleguen a ir a este museo, ¿por qué no? Right? You can go to Mexico, you can travel to Mexico, and you can visit this museum. And you can see the calendar, the Aztec calendar, and the mask of the Zapotecs. ¿Ok? Good. Miren que después se los voy a preguntar, la clase que viene. A ver si se acuerdan. ¿Qué pueden ver en el Museo Nacional de Antropología de México? Alright? Good. Segundo museo. Second museum. ¿Ok? The Egyptian Museum in Cairo is a famous museum in Egypt. There you can go to the Royal Mummy Room and see the 27 mummies. Okay, so Egyptian, Egypt, esa palabra les tiene que sonar. Egipcio, Egipto. ¿Alguien alguna vez escuchó hablar de Egipto y de las pirámides? The pyramids in Egypt, right? This museum is in Cairo. Este museo está en el Cairo, en la ciudad del Cairo. You can go to the Royal Mummy Room. Hay un cuarto especial que es el de las momias real, el cuarto de las momias real, and see 27 mummies. Yes, esa palabra mumies es mummies, momias, right? Some mummies are wrapped in bandages. Algunas momias están envueltas en bandas, ¿cómo se llama? Vendas, no me salió la palabra. Another important exhibit is the gold mask of the Egyptian king Tutankhamun. Otra exhibición importante es la máscara dorada de oro, no dorada, de oro, del rey Tutankamón. Todas estas personas, este rey existió, no es un invento, right? But long time ago, hace muchos años, miles y miles de años, okay? It shows the king's face, muestra la cara del rey. He's got big eyes and there is a vulture and a cobra on his forehead. Okay? These are symbols of his authority. Right. So, what can you see? ¿Qué puedes ver? If you visit the Egyptian Museum in Cairo. If you visit the Egyptian Museum in Cairo. Si visitas el Museo de Egipto en Cairo. ¿Qué puedes ver? What can you see? You can see, puedes ver, you can see this mask, right? This mask, esta máscara of King Tutankhamun, right? In gold, está hecha en oro,
It's gold. It's gold, right? So you can see Tutankhamun's mask, gold mask, and you can see 27 mummies. Acá hay una foto de una de las mummies, de las momias, ¿ok? Que no es lo mismo mummies que mami, mi mami, ¿eh? That's mom, right? Mamá, mother, mom. These mummies are wrapped, están envueltas, wrapped in bandages, ¿ok? So, summarizing, resumiendo, aprendimos, we learned about 2 museums. 1, the museum, the National Museum of Anthropology in Mexico. Number 1, in Mexico. What can you see? What can you see in the museum in Mexico? You can see the Aztec calendar, and you can see the mask of the Zapotecs. The mask of the Zapotecs has got 4 ears, 1, 2, 3, 4 ears, and a big mouth, right? Good. Museum number 2, the Egyptian Museum in El Cairo, Egypt. Good. Estaría bueno que después busquen en un mapa, busquen la ubicación donde está México en el mundo, in the world, where is Mexico and where is Egypt. ¿Ok? ¿Saben dónde está Egipto? ¿Lo buscan? Pueden hacer un mapa, buscar un mapa o bajar un mapa de la compu del mundo y ubicar the National Museum in Mexico and the Egyptian Museum in Cairo. Ubicar por lo menos las ciudades, Mexico City and El Cairo in Egypt, right? Okay, I continue. So, if you go to the museum in Egypt, you can see the gold mask of Tutankhamun, and you can see 27 mummies. So a mí me encantaría ir. Would you like to go to visit the Mexican Museum or the Egyptian Museum? Si tuvieran que elegir uno de los dos, ¿a cuál preferirían ir? Which museum would you prefer to visit? Let me think. I would like to see the Egyptian Museum in El Cairo. Yes, first. And then, y después, si puedo, then I visit the National Museum in Mexico. Good. Now, what is your task? ¿Cuál es la tarea que les doy a ustedes? Bueno, primero, rewind. Tienen que rebobinar el video y practicar la lectura. Traten de escucharme leyendo muchas veces para hacerse al oído de cómo se dice eso. Si ustedes tuvieran que contarle a alguien qué pueden ver en el Museo de México y qué pueden ver en el Museo de Egipto, muy resumido. No es que tienen que contar todo ese texto que está en el libro, sino decir, en el Museo Nacional de México podés ver esto y esto, ¿sí? Y en el Museo de Egipto podés ver esto y esto, las fotos que están ahí en el libro. Ok. ¿Y cuál es el task que tienen que hacer ustedes? Bueno, averiguar de otros museos. Entonces van a hacer esto, van a hacer en la carpeta, I need my board again. I clean the board. All right. Good. So, van a hacer un cuadro así. Museum, location, exhibit. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, les muestro el cuadro. Museum, location, exhibit. Museo. Ubicación,
¿Y qué se exhibe? No hace falta que me pongan 20 cosas que hay en ese museo. Con una sola está bien. Acá lo interesante es investigar museos del mundo, googlear. You can use Google and look for museums. Pueden hacerlo en inglés, poner en inglés la palabra museums in the world, right? Museums in the world. Vamos a ponerlo acá arriba para que lo puedan googlear. Museums in the world. En el mundo. Okay? So, you Google museums in the world. Yo les voy a hacer uno muy fácil. Uno que ya con el que estuvimos trabajando. Museum, lo sé, porque lo vi, tuve la suerte de poder viajar. So, the Museum of Louvre, the Louvre Museum, it's French, en francés, right? You can say Louvre, el Louvre, or the Louvre Museum is in Paris. Está en París. Paris. France. En Francia. Si quieren, se animan, también ponen el país. ¿Ok? The Louvre Museum is in Paris, France. Right? And what can you see? ¿Qué puedes ver ahí? What can you see? Well, the Mona Lisa, for example. Con unos que pongan uno solo es ok, La Mona Lisa, Da Vinci's painting, remember? Da Vinci's painting is in this museum. The Mona Lisa. ¿Ok? Da Vinci's, si quiero dar más información, Da Vinci's painting. ¿Ok? Si quieren, pueden poner, si encuentran también entonces el autor de la obra, ahí puse The Mona Lisa, Da Vinci's painting. Right? So, museum, location, an exhibit. Museum de Louvre. Location in Paris, France. Exhibit de Mona Lisa, Da Vinci's painting. Así van a ser 5. Van a buscar 5. 5 museums in the world. Y van a ver dibujos, seguramente van a aparecer los dibujos o las fotos de las obras de arte. Cada uno va a elegir la que más le llame la atención. ¿Ok? A lo mejor, porque a lo mejor a uno le gusta una cosa y a otro le gusta otra. A uno le gusta más una escultura, sculpture, or a painting to another, right? And then you're going to try, van a tratar de hacer un video como si ustedes fueran, no sé, guías de museo o tienen un programa de televisión que habla sobre cultura. You speak about culture, and you are going to tell, van a contar los museos que encontraron, dónde están y el nombre de la obra. ¿Ok? Very simple, muy simple. The museum, van a decir museum, igual lo que dije yo, igual a como lo dije yo recién. Museum, Louvre, location, Paris, France, and you can see the Mona Lisa, that is Da Vinci's painting, right? Si no se animan a hacer el video, no pasa nada. Me mandan una foto del cuadro que hicieron con estos datos que encontraron, right? Good. Next Wednesday, el miércoles sí nos encontramos on Zoom, right? Recuerden que les voy a preguntar sobre lo que se puede ver en los museos de México and Egypt, México y en Egipto, que estuvimos viendo en la lectura, right? Bye bye. See you on Wednesday.